Solo quienes han vivido la historia política de Puebla en las últimas 5 décadas entenderán las fuertes raíces del por qué el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Fernando Fernández Font, ha pedido que lo más sano para los poblanos es repetir las elecciones con diferentes candidatos. Don Fernando solo ha recogido el sentimiento de preocupación derivado de la división social en muchos de sus nichos. La OPAEP ha hecho lo propio. Días antes a la declaración del rector de la Ibero, divulgó la encuesta donde el 76% de los poblanos considera que hubo fraude electoral. Es un porcentaje muy elevado. A lo largo de varias décadas, Puebla se ha visto marcada por la división, por los ismos, por las confrontaciones universitarias, ideológicas en muchos casos, de lucha de poder en otros, y los resultados no han sido positivos ni para los habitantes, ni para la generación de riqueza y menos para los triunfadores que después fueron desplazados y tratados por igual cuando dejaron el poder. Hay gobernadores que no pueden caminar a solas por el Zócalo. Luego entonces la confrontación entre el morenovallismo y el antimorenovallismo asoma en el conflicto postelectoral, gane quien gane. De recibir el triunfo Marta Erika, los antimorenovallistas no cejarán en presionar y los magníficos empresarios saldrán a la palestra a defender el triunfo mientras otros, los trabajadores, los campesinos, los defensores de los presos políticos, los endeudados del agua potable, los que han padecido la ley Bala, la expropiación, el abuso, la prepotencia, etc., estarán en contra del gobierno. Y si el triunfo fuera para Barbosa Huerta, los segundos lo defenderán y los primeros lo atacarán, y se volverán a vivir tiempos de confrontación entre la iniciativa privada y el gobierno. El escenario no se antoja bueno para nadie. La ingobernabilidad está a la puerta en cualquier nueva elección, con otros candidatos, dará frescura, permitirá sentar ánimos y, como diría don Alfredo Toski, cancelar odios y rencores. O por lo menos, así me lo parece. Los periodistas. A ver, hablen por favor porque nos quedamos sin audio. Buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Ya? ¿Ya? Ahora sí. ¿Verdad que sí era el micrófono? ¿Verdad que sí estaba mal encendido y mal apagado? Ajá, sí. Bueno, es la última vez, ¿eh? A ver, bueno, porque les estaba yo diciendo que no sé cómo ponen excelente día y buena semana si esto va a estar del cogol. Ya lo vimos con el inicio. Arrancamos más. Hasta un error no refleja. A ver, doctor, el camino del hoy futuro. Yo llevo el sí, hasta que yo les dé la palabra. Don José Manuel Rodríguez, muy buenos días. Profesor Ojeda, muy buenos días. Doctora Larisa López, muy buenos días. Muy bueno. Temas de hoy. El ejército. El ejército mexicano
el general, el secretario, 100 fuegos, ahora sí soltó más de 100 fuegos en su declaración, dijo que está de acuerdo con eso de legalizar la marihuana después de que Olga Sánchez primero dijo la marihuana y luego dijo y también la amapola, porque lo más se acaba, eso es lo más grueso de todo. Después de que Olga Sánchez dijo que está todo listo para presentar las iniciativas para que la marihuana sea usada como medicina, que hace muchos años se usaba, y también como lúdico para placer de los que lo consideren prudente hacerlo. Esto generó un revuelo porque pues tantos años de muerte, tantos años de persecución al narco y todo esto, y en general que reconozca que con esto puede disminuir la violencia, creo que hay un asunto interesante. López Obrador sigue con sus visitas, estuvo en Aguascalientes, estuvo en Zacatecas, habla de los proyectos, ya dijo que la Secretaría de Educación Pública va a concentrar todo, o sea, el gobierno federal va a concentrar todo el poder del dinero para pagarle a los maestros. O sea, el que paga, manda, alíñense, ¿no? Pues otra vez regresa el centralismo y el esquema del pasado, se cancela, desaparece, se abroga toda la reforma educativa. Y mientras eso decía López Obrador, no sé dónde fue el evento de los maestros, en Guerrero, en una reunión en Acapulco, ahí los maestros comandados por la familia Ojeda se reunieron y se agarraron a sillazos, una cosa espantosa. Y casualidad, Esteban Moctezuma dice se cancelan los foros de reforma educativa. Por si fuera poco, Alfonso Durazo también cancela los foros de consulta sobre la violencia y de la seguridad. O sea, dos de las herramientas fundamentales, junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que fueron esos los temas que le dieron más votos y más a la campaña del observador, se están viniendo abajo. Y eso yo creo que debe preocupar a algunos que otros. Por si fuera poco, la revista Proceso, después de la revista Hola, que tenía yo más de 20 años de no comprar, la volví a comprar ahora, porque es de colección, sin duda, ¿no? Y ya la doctora me la quería robar, pero no me dejé. Pero la revista Proceso creo que resume perfectamente bien lo que la semana pasada arañamos y que la doctora hoy viene con espada desenvainada para este tema. El irresistible encanto de la frivolidad. Creo que define perfectamente bien lo que pasó en la boda de César Yáñez con la señora Dulce Silva de Huamantla. También es un tema que se los propongo porque ha habido una serie de memes y una serie de malestar, de percepción de que las cosas es el peor mensaje por una imprudencia. El tema no es él, el tema es César Yáñez, que perdió de por vida ya en 6 años su paso de César Yáñez, no va a poder quitar esto nunca. El observador a lo mejor tiene en su mano el ejercicio de gobierno para volver a recapacitar y a jalar los ánimos, pero ya el golpe está dado y no se lo van a quitar nunca, como la Casa Blanca de Peña Nieto, no se lo van a quitar nunca. Y en una vez hasta termina en otro espacio, César. Así es, en una vez hasta en otro espacio termina César Yáñez. Hoy en una caricatura de La Jornada, que en lugar de ponerle hola le ponen bolas, a Hijos parece que la prole envidiosa se enojó de nuestros pretensiones fifís. Al estilo de la hija de Peña Nieto, y entonces dice el cartón se llama del terciopelo al peluche. También creo que define muchas cosas. Esta semana, el martes en la noche iba a ser el sábado en la noche, algo sucedió, no sé qué pasó, dicen que están negociando, dicen que están jalando hilos, dicen que están las llamadas de todas partes, de todos los escenarios y los niveles políticos y jurídicos contra los magistrados en favor o en contra, para pedirles que se ajusten a la ley, al derecho, a lo que tienen en la mesa. El sábado en la noche se suponía iban a dar el veredicto, lo van a dar hasta el martes en la noche, ya es un hecho. Y durante los últimos días el magistrado Chevalier ha sido sumamente protagónico y ha dicho que él puede repetir y que no necesita ir al Congreso y que el Congreso no lo puede vetar porque él es autónomo, él es un poder autónomo.
Se siente Creo impotente. que se mareó. Creo que se mareó. Y cuando un magistrado, un político, un funcionario de este nivel que debe impartir justicia se marea, es o porque tiene mucho dinero, quién sabe de dónde, ¿no? Y entonces dicen que el amor y el dinero no lo pueden ocultar. Y en este caso, pues enamorado, así. Y el dinero, pues yo creo que ya le llegó, porque después de esto, pues tendrá su fondo de retiro, ¿no? Bastante amplio, me imagino. O en una de esas ya va a anular la elección y va a Ah, salir no, en entonces bombo si anula la elección, el que se para el cuello va a ser Antonio Gali, porque él va a pasar a la historia como el gobernador que dijo, no, yo no meto las manos por la porquería de la sociedad. Bueno, este tema que se los sugerí vía chat, lo retomo por la declaración acertadísima nuevamente que hace el rector de la IPEM, a mi juicio. Esta situación, los que hemos vivido Puebla en décadas pasadas, sabemos lo que son las confrontaciones de la sociedad contra los gobernadores y los gobernadores contra un grupo de la sociedad. Ya lo hemos vivido, ya se han caído varios gobernadores, se cayó Rafael Moreno Valle, el abuelo, se cayó Nava Castillo, se cayó Gonzalo Bautista y estuvieron a punto de caer otros que no llegaron a tanto. Lo hemos vivido. Va a ser ingobernable Puebla, gane quien gane de los dos que están en este momento en las boletas. Ha sido tanto el morenovañismo y el antimorenovañismo que me recuerda a esta época de los Juegos y los Carolinos, ¿no? Que ninguno de los dos triunfa, los dos se destruyeron y ahí quedaron una serie de leyendas negras de lo que pasó en aquellas épocas. Los ismos creo que son un problema en este momento. Y entonces, por eso muchos nos pronunciamos, yo sigo la voz de Fernando Fernández Font en el escenario de que se repita la elección con otros candidatos. Creo que sería lo más sano. Y yo los invito a, estaría bien dicho especular, pero no porque ustedes no son especuladores, a analizar, a generar un poco de prospectiva, hablando en idioma de los politólogos, ¿no? Para que yo también leí en selecciones del Reader's Digest, y que podamos pues poner los escenarios, ¿no? O sea, si las anula el Tribunal Estatal es un escenario, si las anula el Tribunal Federal es otro escenario, cuáles son las consecuencias de esto, qué tan benéfico será que se compita nuevamente con los mismos candidatos. Lo mejor tal vez sería con nuevos candidatos, que los poblanos tengamos un gobernador o gobernadora emanada ni de la imposición ni de la rebeldía, que sería el caso que estamos viendo. Así es que, doctora Ana Luisa Oropesa, tienes el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Ahorita venimos. A ver, fíjate, dijimos que íbamos a estar serios y mira quién empieza con el chacote. A ver, no, ya. Bueno, yo creo que sí cabe la palabra especulación. Es decir, la gente tiende a especular sobre una base incierta, ¿no? Es decir, cuando tiene ciertos elementos en donde no hay una certeza sobre ninguno de ellos y entonces aparece la especulación. Aparecen estos comentarios, estos escenarios sin base, insisto, ¿no? Sin una certidumbre, sin ninguna certeza que te pueda llevar a asegurar que un hecho va a suceder de cierta forma por una cadena de eventos lógicos que así te pueden llevar. Entonces yo creo que sí se puede hablar de especulación. Y en este escenario, con el tema de las elecciones tan analizadas y platicadas y demás aquí en Puebla, yo lo que creo es que por sanidad política, por supuesto, esas elecciones se tienen que anular, ¿no? A mí me gusta la palabra sanidad política. Claro, o sea, esto es un tema de saneamiento político, ¿no? Hay que limpiar, por supuesto. Como sanear el río Atoyac. Claro, hay que limpiar tanta cochinada, ¿no? De lo que se tiene ya puesto, que además es evidente que la sociedad lo ha visto, que lo hemos visto todos. Hay una serie de acontecimientos que se dieron alrededor de las elecciones que no pueden quedar ahí, no pueden cerrarse en un carpetazo y decir, pues el triunfo es para Marta Erika o para Barbosa. Creo que no, creo que hay una serie de eventos, ¿no? que formaron este escenario tan turbio, tan cochino y que de alguna manera tiene que sanearse, tiene que limpiarse, tiene que darse un escenario más pulcro para que la ciudadanía pueda tener
Nada, esa certeza, esa tranquilidad para poder recibir al gobierno en paz, me explico, sin tanto alboroto. También comentábamos que bueno, gane quien gane, nunca la otra parte va a estar conforme con el resultado, ¿no? Y seguirá habiendo pataletas, y seguirá habiendo berrinches, etcétera, etcétera, pero ya en un escenario mucho más tranquilo y no con la efervescencia política que tuvimos el día de las elecciones. A mí me parece interesante como analizar desde la lógica politológica, es decir, si lo analizáramos en un esquema de prospectiva y de retrospectiva, pues ahí lo que comentaba Jesús Manuel tiene mucho que ver en esta lógica, porque es entender que en México, que en Puebla, que en otras partes del mundo ha pasado algo parecido, y que por eso precisamente a partir de este análisis podamos entender que si gane uno u otro en este momento, lo que va a pasar es que va a estar convulsionado precisamente el Estado, y que esto va a limitar pues sus posibilidades de gobernabilidad, de actuación, y pues al final del día no sería especulación, sino sería realidad de que ninguno de los dos podría tener un verdadero esquema donde se privilegie el diálogo, donde se privilegie las mejores prácticas, sino sería un tema de confrontación permanente, ¿no? Y en el imaginario de la ciudadanía, gane quien gane, pues va a estar presente que hubo fraude, ¿no? Y eso también se liga que no solamente el rector de la Ibero, que me parece interesante lo que pone también hizo algo. Sí, y esto que pone la UPAEP. Pero ya hay una corriente de pensamiento, Pepe, entre muchos analistas, que lo mejor para todos es que no sea ninguno de los dos, y con eso nos quitamos los ismos, ¿no? Ni el morenovallismo ni el antimorenovallismo, que eso es lo que está prevaleciendo. Y esto precisamente me parece también interesante analizar, de que dijera que fue Calderón, ¿no? Haya sido como haya sido, el tema de hay una población o un grupo de Puebla numeroso, no hay que minimizar, pues que simpatiza con Moreno Valle, pues, con todo lo que representa Moreno Valle. Y del otro lado hay, y también lo vimos en todo el proceso de las elecciones, ¿no? Hay otra parte de la población, pues precisamente que es el antimorenovallismo, ¿no? Y otra parte de la población donde dice, a ver, pues a mí lo que me interesa pues es de que venga y que prospere el Estado, pero sin embargo no en un esquema de confrontación, ¿no? Y precisamente en esta lógica se vuelve interesante la encuesta que hace también en este estudio que hace la UPAEP, pues porque la población pues sí está en este fenómeno. ¿Sí lo leíste? El 74%. Y eso también hace que se vuelve... Claro, por supuesto, es que ese es el tema, la percepción, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos? Estamos ante un escenario turbulento en el que como ciudadanía lo que estamos esperando es esa certeza, ¿no? Esa certeza jurídica, esa certeza institucional, esa fuerza del Estado para podernos decir, aquí hubo un fraude, que todos, el 74% de la ciudadanía así lo percibe, y lo que necesitamos es que se repitan las elecciones. Yo creo que el primer punto aquí a analizar y a especular, porque no lo sabemos, insisto en el campo de la especulación, no sabemos qué va a pasar. El escenario es que en algunas horas más el Tribunal Federal Electoral no tendrá que emitir... Perdón, sí. El estatal primero, y si no quedan conformes los de Morena, que seguramente... Sí, lo dije mal. Sí, el tribunal... claro, porque si anulan la elección o le dan el triunfo a Barbosa, los otros van a levantar la mano también. Claro, es que... Y va a ser el cuento de nunca. Claro, entonces se tendrá que ir finalmente al federal, y eso lo sabemos. Pero en algún momento se tendrá que emitir esta sentencia, y gane quien gane, por supuesto el otro bando va a quedar inconforme, eso es cierto. Pero aquí lo interesante, y lo que creo que deberíamos nosotros de poner como primer piso, ¿no? Como primer elemento de análisis, es si cabe la posibilidad de que el tribunal anule las elecciones. O sea, ¿qué sería más sano? ¿Que las anule o que no las anule? Lo más sano es que actúen conforme a derecho. Exactamente. Eso es lo más sano. Claro. Que lo que tienen en la mesa de pruebas que se presentan de cargo o de descargo,
que lo evalúen y que no actúen con una línea, que no actúen con el dinero por debajo de la mesa, con una consigna. De hecho, porque ese es el tema de fondo, la honestidad, ahora ahí voy en este punto de honestidad, la certeza que puedan me generar. parece muy interesante. Todos sabemos que tienen que actuar conforme a derecho y es lo que estamos esperando. Tenemos un escenario, un universo normativo precioso en México. El problema es que no lo aplicamos. Ese es el problema. Y aquí lo interesante es cuando escuchas a estos actores, por decirlo de alguna manera, empresarios, pseudopolíticos, políticos, etcétera, cuando comparten su opinión con la sociedad y te dicen, no, hombre, esto ya está negociado, tú tranquila, ya la tenemos, ¿no? O sea, a ver, no queremos negociaciones políticas, queremos que se aplique la ley y que evidentemente las instituciones actúen conforme a derecho. ¿Me explico? Eso creo que es lo que deberíamos nosotros de... Depende de tres personas. El magistrado Sarabia, el magistrado Chevalier y el magistrado Perdomo, que va a ser el postulante, ¿no? Tengo entendido que él es el que presentará el análisis, ¿no? Yo intuyo que Sarabia va a mantener su posición derivada de lo que nos comentó y de la que defendió en la mesa cuando solicitó que se abrieran los paquetes y se hiciera el conteo, porque había una desproporción entre el PREP y lo que estaba en las actas. Entonces, a partir de eso es que se ha generado todo este asunto. Y entonces, y además moralmente, pues a él es el que está saliendo mejor librado, ¿no? Claro. Sería como su congruencia. Él es el que es congruente. Definitivamente, Es que aquí hay que ver que son dos juicios los que están llevando. Uno fue el juicio para abrir los paquetes, que es el que respondió el igual tribunal y es el que apoyó el magistrado Sarabia, y ahora este nuevo, que es el que va a ver la nulidad de la elección, con las pruebas que se presentaron originalmente, más las que hayan salido de esta revisión. Las observaciones que se exactamente tienen, de este conteo. En el 80% de las urnas hubo observaciones. Sí, por eso. Esto no sabemos qué tipo de observaciones. Eso no lo sabemos nosotros. O sea, no tenemos ahorita nosotros elementos para poder decir sí o no. Pero ellos ya lo saben. Pero según la valoración que le den a cada uno. Claro. Tenemos los casos que ya se dieron. En el caso de Coyoacán se valoró mucho la violencia. Coyoacán. La compra. Llegó Atlisco el sábado en la noche. Pero apenas está el recuento en Atlisco. En el caso de Coyoacán, que ya está terminado, el criterio del tribunal del DF fue, la violencia fue suficiente para poder decir que se declarara. Llegó al Tribunal Federal y según los criterios del Tribunal Federal, la violencia no fue suficiente como para poder decir que esa violencia influyó en el ánimo de los votantes. Entonces, lo que ahorita no sabemos es cuáles son, yo no me atrevería yo a hacer mi pronóstico. ¿Por qué? Porque no sabemos cuáles son las causas, cuáles son las nuevas variantes que salieron en este conteo. En el escenario jurídico. Exactamente, es que es lo que tenemos que ver. Nosotros lo que tenemos que ver es el apoyo a la institución. Y la institución va a tener la obligación de fundamentar perfectamente bien y muy claro, para que lo entienda la gente, sus razonamientos para decir por qué se fue por un lado, para qué se fue por el otro. Porque esa es la otra cosa que no tenemos. Muchas veces no se fundamenta, no hay la fundamentación suficiente, entonces nos quedamos y nos vamos a todos lados. Yo sí creo que este es un juicio que es muy importante para Puebla, si queremos darle fuerza a las instituciones, que creo que es nuestro deber. Nuestro deber es empujar que la institución actúe bien, pero también le tenemos que exigir a la autoridad que nos fundamente perfectamente bien su razonamiento. En teoría, todo esto que estás diciendo es lo que debía hacerse. Exactamente. Ahora, en la práctica, con el antecedente que tenemos, con el festín que se ha hecho ya previo de la resolución de que ya es gobernador electo. Por eso, pero ahí es donde yo creo que todo esto hay una cargada mediática para generar la percepción de que esto ya está resuelto. Cuando jurídicamente no lo está. Yo creo que el problema precisamente es que los actores de este juicio no tuvieron precisamente la cuestión de decir vamos a apoyar la institución, que la institución hable y no nosotros. Pero evidentemente es conveniencia. Sí, por eso. Pero se buscó la tendencia ¿para qué? Para cambiar una percepción.
Lo comenté yo la semana pasada, o sea, hay una carrera de mediática de este juicio, ¿sí?, que ha hecho que la gente se haga más buena. Y quien la haya manejado autor es el que está ganando mayor percepción. Pero ese tema de percepción no se va a resolver que el tribunal diga una cosa u otra, ¿no? No, por eso. La percepción tiene que estar conforme a derecho. Es que tiene que estar conforme a derecho. Pero, sin embargo, la percepción no necesariamente cambia porque ya se sembró la duda, pues, para una u otra pero cosa. Ese es el problema que yo quiero marcar. O sea, los actores debieron de haber dicho, la elección está impugnada, vamos a ver qué dicen los jueces. Y no empezar a hacer campañas. A ver, José Manuel, pero eso que tú dices que hubiera sido lo ideal. Lo hubiera no existe. No sucedió. La realidad es que los morenovallistas festinan, presumen, tienen presupuesto de gobierno de transición, hablan de que la gobernadora ya tiene su constancia de gobernadora, cosa que es falsa. Se dan por triunfadores. Todo esto genera ruidos, genera animadversiones, genera percepciones a favor y muchas otras en contra. Por eso la valía del sondeo que hace UPAEP es muy fuerte, porque se hace meses después del asunto y después de entonces te habla del 74% de percepción de la sociedad que votó, porque se hizo entre personas que votaron, que hubo fraude electoral. Por eso. Pero esto llevado a los tribunales federales, si se corrige, el tribunal estatal va a quedar en desgracia, va a perder credibilidad. Por supuesto. No, se tiene que procesar. Incluso se puede procesar, pueden llamar a los consejeros del instituto estatal, porque parece que ahí hubo maniobras, etcétera, 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 ¿no? Se viene un caos. Y si llega Barbosa por esta vía, el caos va a ser doble, porque va a ser el caos generado por la institución federal en contra de la institución estatal, con todos los muertos, los cadáveres, los que estén en el closet, que van a salir porque hicieron, compraron, dijeron. Acuérdense que López Obrador denunció desde la primera vez la compra de votos, ¿no? No estaba en campaña. Cuando ya había ganado, cuando la reunión con los que ganaron, dijo: para nosotros el gobernador es Barbosa, porque en Puebla se compraron los votos, etcétera, etcétera. Bueno, ya él lo ha dicho 2 o 3 veces. Olga Ramos ya también puso el dedo en la llaga desde un principio en las primeras entrevistas que dio. Y Edko Polevsky, ni se diga. Hace una semana el gobernador electo de Veracruz vino a dar el apoyo a Barbosa. Todo esto genera una corriente de animadversión. Y por el otro lado, genera la reacción de defensa de lo que ellos piensan que legítimamente tienen. O sea, entonces, gane quien gane, pongan a quien pongan. En este momento, en este resultado, que es la reflexión que yo hago, va a ser un caos para la sociedad. Vamos a volver a vivir la confrontación de los empresarios que hicieron negocios con el sexenio pasado, con el que sea gobernador, si es que no es la gobernadora. Los que estén fuera, los diputados, los presidentes municipales, los regidores y una bola de personas que están en contra, que han sido afectadas por el agua, por los presos políticos, por lo que tú quieras de lo del sexenio pasado, van a tener una bandera para estar fregando durante mucho tiempo. Y esto genera ingobernabilidad. Y a ojo de buen cubero yo te diría, sí, o preguntaría, si la señora Marta Erika tiene la experiencia política para manejar un escenario como este que estoy viendo. O si el señor Barbosa. O el señor Barbosa. Porque el señor Barbosa también con sus desplantes va a decir, entonces, ¿qué es lo más sano? Lo más sano es, ninguno de los dos tuvo la capacidad de convocar a una mayoría razonable. Pero la frenada. Ese que se anulen las elecciones quiere decir que hay un ganador y un perdedor. Y ahí empieza a ganar el problema. No si se anulan las elecciones, no gana ninguno. O sea, hay tantas inconsistencias. No necesariamente. Pero va a haber quien se siente perdedor. Pues ya que vaya, que llore. Y se va a volver que llore. Y vuelve a hacer todos los movimientos. Que llore. Nunca va a haber. Nunca van a quedar todos satisfechos. O sea, eso no existe en ninguna sociedad. Precisamente es que para ese escenario, salga como salga, vuelve a ser lo mismo. O sea, el problema no es que cambien las gentes o no las cambien las gentes. Yo sí creo que el problema y si seguimos un poco lo que
el razonamiento que mencionabas tú de Fernando Fernández es que se ha polarizado la sociedad. Pues eso es lo que está. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer para que esa polarización Con otra acabe? elección, solamente. No necesariamente. Volver a No veo reconstruir otra. el tejido Necesariamente. social. Yo no veo No otra necesariamente, salida. porque quien salga de un lado y salga del otro van a salir de las mismas gentes. ¿Eh? Aunque pongas otras gentes, se va a decir, este lo puso este y este es gente del otro. Sí, no, pero o sea, eso que tú comentas, o sea, ese es en sentido estricto así está mira, sembrado, pues. Pero sin embargo, tiene- aquí el tema, o sea, yo lo que creo es Tiene que que se venir perdieron así el doctor Toski de nuevo, ¿no? Es lo que yo digo. en este proceso de Cancelemos transición. odios y rencores. ¿Quién? Pues otros candidatos. Que venga el doctor Toski de Ahora, nuevo. Otros candidatos. Sin embargo, es interesante que en este proceso de transición hubiera sido el terreno ideal, y que también lo platicamos aquí, que se podía haber dado pues de conciliación, pues. Y ahí lo que tú Es que preguntabas, no se dio. Porque hubo está preparada imposición. para El este. mal viene de origen, Pepe. Exacto, por eso creo que está preparada. En este hubiera sido ideal que se hubiera conciliado a los diferentes sectores de la sociedad y se confrontó más El todavía. extremismo. Lo que se Y eso- buscó fue eso. Y eso el precisamente. extremismo de Moreno Lo Valle. que se- ¿Estás Exacto, conmigo o exacto, estás exacto. contra mí? Entonces, Punto. y este- Ahí está el tema. Y esto, el y se hubiera extremismo generado, del otro pues, lado también. se Mira. pudieron haber tendido puentes excelentes, pues, o sea, excelentes A ver, con las ahora- soluciones. Hubiera ya pasado. Ahora vamos a la... Pero esto contestando tu pregunta de que si está preparada o no, por eso a lo que estoy ¿Tú haciendo el crees que análisis. esté preparada ella? Este ese claro, periodo, no, este por proceso supuesto de que no. transición hubiera sido el ideal para mostrar que está preparada. Pero no. Y ese es O sea, precisamente su el tema, último ¿no? tweet, que no sé si lo vieron, El de ayer. que Rosa Marx le contestó tremendamente. ¿Sí lo vieron? Sí, de que ha sido el tema de no, género, por- pues. Que que se lo la- están queriendo quitar por ser mujer. Sí. y Bueno, que a va ver, a ver, defenderlo a ver. por A tema ver. de género. No está preparada, no es una mujer que tenga una trayectoria política evidentemente No lo fuerte, tienes ahí. sólida, etcétera, etcétera. No lo tiene Marta Erika, pero todos sabemos también, no nos hagamos muy inocentes en que Marta Erika no es otra cosa más que un hilo que es movible por fuerzas ajenas a ella o por intereses políticos ajenos a ella, a su persona, pues. O sea, lo quiero decir en otras palabras, es que sabemos que es un títere, ¿no? Por supuesto que está en el escenario político. ¿Que ella va a tomar decisiones? No va a tomar decisiones. ¿Que ella tendrá la capacidad? No la tiene, pero tiene todo un cuerpo de asesores atrás que le van a decir por dónde caminar. O sea, eso es así. Ahora, aquí me brinca como una idea que vamos a ver si podemos hilar, porque en este ya tipo... lo encontré. ¿Ya? El tweet. Déjame terminar esta idea, porque vamos a la congruencia también, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo se vendió Andrés Manuel López Obrador durante toda la campaña con este tipo? Vamos a reconstruir el tejido social, tenemos todo un tema de Bueno, polaridad eso social. Después de 12 años de regarla, peleándose con todos. De acuerdo, pero O sea, por lo menos sale por fin diciendo... entendió que la forma de ganar era unir a todos. Pero sale diciendo, y así lo dijo, tenemos que reconstruir el tejido social. Hoy sabemos que en Puebla, ¿no? Ese tejido social está fragmentado, está roto, está dañado, porque justamente por por estos esquineros, por decirlo de algún lado, o estás conmigo o estás en contra del morenovallismo. Y lo vemos. Pero o sea, eso, él ha provocado todo esto. estoy de acuerdo. Pero también Barbosa, Marta ¿no? Erika escribió, Pero también Barbosa. en consecuencia, toda acción corresponde a Una una reacción. Es un principio básico de la política y de la física. Dijo ella, lo digo con toda claridad, no permitiré más violencia política de género y que por mi condición de mujer quieran quitarnos la gubernatura cuando les hemos ganado a la buena. Con el voto por voto ha quedado demostrado que Fíjate, sinceramente yo siento una Pero es parte Pero del con el discurso. voto, Es parte del exactamente. discurso. Parte del o sea, discurso o de- sea, ¿Qué quieres no que es también un... que diga? Rosa Márquez, que es una luchadora social que ha estado en la izquierda toda su vida, ¿no? Que ha estado incluso en el gobierno de la Ciudad de México y que ahora será regidora en la ciudad de Puebla. Rosa Márquez Cabrera dice, no, Marta Erika, se anulará la elección estatal porque quedó evidenciado con la apertura de los paquetes electorales, la porquería que hicieron y el fraude que tú con tu marido fraguaron y que las poblanas y los poblanos repudiamos. Eso sí es violencia contra el pueblo. Así es. Estas son las confrontaciones.
No lo puedes negar, es que no podemos Son dos negarlo. confrontaciones. No podemos negar lo evidente. Y esto es el inicio. Mira, lamentablemente... Imagínate estos 6 años. Claro. Lamentablemente... ¿A dónde vamos a ir? Lamentablemente antes se arreglaban las cúpulas, se arreglaban las cabezas, pero la gente no se había separado, no había habido esta polarización. Ahorita hay una super polarización, ¿no? Y lo ves precisamente en las contestaciones. Las contestaciones están siendo ya... Suben de tono, bajan de tono. En el Congreso del Estado los diputados son unos agarrones bárbaros. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde eso es el papel de los diputados. Pero ahí ¿no? estamos viendo ya el problema, Jesús Manuel. Ya mando una ley, la corrijo, va para allá, va para allá, va para allá. O sea, estamos entrando en una confrontación que nos estamos frenando brutalmente todo. O sea, yo no dudo que tenga algún error la ley, pero que me digan antes de la famosa ley Bala que existía. Entonces que no me vengan ahora con cuentos, como salen algunos señores, con que si quitan la ley Bala que pongan la nueva ley Bala. O sea, que no tiene chiste quitar una ley, y ese es el argumento para quitarla, ¿no? Para retacharla. Fíjate. Y porque si no pusieron, ¿a partir de cuándo se contaban los 60 días para que las autoridades policíacas den su protocolo? Según lo que yo leí hace mucho tiempo, y se lo pregunté a uno de los diputados que votó a favor de la ley Bala en la pasada legislatura priista, por cierto, me decía que el problema es que nunca salió la ley de protección y por lo tanto quedó volando como una amenaza, como la guillotina para el que se ponga enfrente, la uso cuando yo quiera. Y todo esto te habla de una prepotencia, te habla del estilo personal de gobernar, que no fue para tomar en cuenta las opiniones ni de los especialistas, ni buscar el beneficio de la sociedad, sino implementar el autoritarismo por todas las vías. Ese es lo que estamos viendo con el proceso electoral ahorita. Ahorita estamos viendo que precisamente la autoridad actual se está yendo a los detalles mínimos, si tiene coma, si no tiene coma, para poder publicar las leyes. Cuando en otros casos los publicaba el mismo día en la noche. Bueno, comentarios. Araceli Manso Maldonado manda saludos, lo mismo que Luis Argüelles, Fernando Escondrillas, García León los saluda, Gerardo Huerta, Magda Bueno, Guillermo Pérez, Aida Araceli, Gabriela López Asprón, de Papaki Rosas, Gaby López Asprón dice hola, buen día. Luz María Oropesa, no sé si es tu parienta. Adriana M. Jackson, excelente inicio de semana, saludos, programa excelente, dice Luz María Oropesa. PG Andrés está también saludando, Pedro Barojas, Laura Lilian García, Carmen Coyotecato, Fabián, Rogelio Ciola Micha, Elena, mañana tenemos junta, Rogelio, me acordé ahorita. Norma León, René Payán, ya cuando llegas de estos días, ¿no? Georgina Ríos también manda saludos, Javier Jara Navarro, Iván H. Hernández, Catarina López, Maricruz Martínez, Gabriel Hinojosa, saludos Gabriel, y Memo Corral están conectados. Bueno. Boda. Vamos al tema de la boda. Yo sí creo que aquí lo que tenemos que buscar es la forma en que por un lado los partidos que van a comprender al resultado que sea, y ahora sí ya la tomen con tranquilidad, o sea, que seleccionen bien a sus candidatos. No, y acepten, y que precisamente su primer trabajo que va a tener el siguiente gobernador o gobernadora que salga, si es que no la anulan, en la elección, va a ser precisamente su trabajo más fuerte, no va a ser si la educación, reconciliar a la sociedad. Eso sería, José Manuel, pero sería fíjate, lo ideal. Todo esto lo estamos viviendo porque se tomaron decisiones similares en los dos bandos, la imposición de los candidatos. Imposición de los candidatos, porque... y por eso hay confrontación de los lados. Claro, tampoco era el... Pero tampoco puedes esperar, impuesto, pero ¿no? tampoco la puedes impuesta esperar que una nunca se reacción apareció, diferente. que está escondida y no sé qué. O sea, entonces, el origen de los dos es la imposición. Sin embargo, aquí es interesante también analizar, a ver, se anula la elección, supongamos ese escenario. Si nosotros fuéramos los magistrados, ¿cómo votaríamos? Yo votaría por la anulación. Claro, hay que anular. Por supuesto. Hay que fundamentarlo para que... Bueno, eso ya en el siguiente programa. José Manuel va a votar a que no se anule. No. José Manuel va a votar porque no se anule. No, lo que sea, pero tiene que venir perfectamente. Tenemos un bien. chevalier No, por supuesto, toda
resolución judicial tiene que venir fundada y motivada desde la Constitución. Ahí está la normativa. Evidentemente estamos esperando que se funde y se motive debidamente. Pero es que el tema, en el contexto, incluso en el contexto nacional, es decir, si lo analizamos en el contexto nacional, ¿qué tanto ha estado motivado? Pues, bueno, también en el contexto internacional. Pero a nivel local, aún cuando se motive y todo. Es una vergüenza, el tribunal es una vergüenza. Sí. Y hay que aún cuando se va a generar esa percepción. Estás diciendo algo ya cambió el voto. Sí. No, es Ya, que... Acuérdate que se murió Montserrat Caballé. Desquítate ahorita. La única catalana que era española. Y que además se levantó de la mesa el día que Jordi Pujol dijo que su marido, que era Daluz, era extranjero. Era de Aragón. Sí, era un el marido que era un tenor, que era extranjero. Se levantó es porque vive. Sí, por eso. De Aragón. Café. Y yo también. ¿Qué quiere cruzar? Pásame tu taza. Pero regresando al tema, en el escenario, pensamos en el instituto estatal. Si analiza las pruebas de manera aislada, pues no va a haber de una manera que se motive, porque son cosas aisladas, estamos hablando si lo analiza de manera aislada. Porque pareciera que todo lo que se ha revisado del estudio de la Ibero Ciudad de México que presentó Miguel Reyes, pues todas las cosas son aisladas, ¿no? Sí. Pero cuando la juntas, ahí es donde se ve la gravedad del asunto, ¿no? Claro. En percepción, porque no estamos dentro ni tenemos esta información. No. Pero de manera aislada es precisamente cuando se minimiza el caso, y yo creo que esos son los mejores argumentos para marcar y que decir, a ver dónde está. Pues esto es un caso aislado, esto también y esto también, pero 10 o 15 o 20 cosas aisladas. La percepción la vemos en la propia encuesta de Lupaep. En la propia encuesta de Lupaep, ¿sí? La gente trae la percepción que hubo fraude y que hubo violencia. Y no necesariamente fraude hecho por Marta Erika. Hay quien culpa también a la Claro, por supuesto, porque es lo que también se manejó. O sea, el día de las elecciones, los dos echándose la culpa de la mapachera, ¿no? O sea, fue todo un tema. Y por supuesto cada quien se sujeta del argumento que mejor le convenga para mantener su postura. Yo veo que esto hace 20 años hubiera generado un escándalo mucho más grave y la elección se hubiera anulado. Pero hace 20 años, como lo sucedió, es que otra vez hay que entender nuestro país, nuestro México, o sea, lo cual sucedió en Tabasco, ¿no? ¿Se acuerdan también? Sí. O sea, y eso precisamente a partir de cuando la lógica nacional y la lógica local empieza a confrontación, ¿no? ¿Qué más prueba quieren de que las cosas andan mal? Que Carlos Madrazo, Roberto Madrazo, ahora dice que realmente el PG ganó. Pero eso fue interesante, porque yo creo que eso es lo que motivó Llegó tarde a la carrera. Aquí en Puebla, los priistas aquí en Puebla despertaran, pues. Agarró el camino para salir rápido en la carrera. Porque a mí me parece interesante cómo los priistas aquí en Puebla ahora están pidiendo las actas para que no pase lo de Madrazo, ¿no? Claro. Y le están diciendo a Dójar, oye, pues y quedó como antecedente, por supuesto. Sí, o sea, yo creo que fue interesante el tema de Madrazo. Y ahí lo digo con lo que decía la doctora. El conteo, tema también de Colosio. El conteo ya está hecho y está hecho por una autoridad. Pero el conteo lo dijo la autoridad desde el principio. El resultado del conteo no define la elección. Entonces, el conteo está hecho ya y aparentemente con lo que hay en las actas en ese momento y con lo que había en los paquetes electorales ya se hizo un conteo. Por una autoridad que debemos de creer en esa autoridad en cuanto al conteo. Y hay que ver también todo lo adyacente a ese conteo. Más que el conteo, el proceso, porque el conteo no más te da el número, sino es todo lo que hay alrededor del conteo. Es parte de lo que se pidió. Vamos a hacer el conteo, pero no es definitorio, claro, y lo dijo la autoridad, no es definitorio el conteo. Y hay que ver precisamente el objeto del conteo, y son el manejo que están haciéndose mediático. Unos dicen, el objetivo del conteo no era tanto saber el resultado de las cuentas, sino todos los problemas que hubo en todas las irregularidades. Y la otra parte dice, lo importante es el conteo. Lo demás no importa. No. Eso es lo que ha hecho. Desde un principio la magistrada... Sí, no, eso sí está dicho. ¿Cómo se llama? Eso está dicho, lo del conteo ya está dicho. Lo que me refiero es el manejo mediático. Desde un principio dijo, solicitamos que se concentren las no sé qué para el recuento voto por voto, y esto no es definitorio.
Claro, se seguirán las investigaciones de todo lo demás. Por eso es lo que estoy diciendo, por el manejo mediático que están haciendo los dos. Uno maneja solamente la parte que es importante, todo lo que fue alrededor de la elección, y la otra parte está poniendo como que lo importante es el conteo, sin tomar en cuenta lo que pasa alrededor. Son los dos manejos mediáticos que se están haciendo. A ver, el conteo, Morena dice que los resultados fueron amañados desde un principio y que durante tanto tiempo las urnas estuvieron al descubierto, que fueron manoseadas ampliamente. Está diciendo, y por eso se insistió en que se fuera abriendo una por una y se diera fe del estado en el que llegaba el paquete electoral. ¿qué te quiere decir? Si las bolsas estaban abiertas, esto de los votos que no estaban doblados, el tema de la cinta vacías, o 10 urnas, por lo menos 21, vacías, o 24, la cinta no era la adecuada, la autorizada, etcétera, etcétera. Toda esta serie de cosas. Aunque también los argumentos del otro lado decía que las actas, que más bien las urnas que estaban con otra cinta, era porque fueron las que se abrieron en los... por eso hay que ver. Se genera ahí toda la especulación de El votos. 80% de las urnas tiene inconsistencia. Tienen un grado de irregularidad. Eso, claro, ese es el tema. Y ante estos escenarios, ¿qué sería lo más sano? ¿Qué sería lo más para mí lo más sano es sanidad política? Tenemos que limpiar todo este mugrero y obviamente convocar a nuevas elecciones con nuevos candidatos en un proceso electoral limpio y transparente. Aunque no puedes obligar a los partidos a que sean nuevos candidatos, eso también es un hecho. No, claro, por supuesto, estoy diciendo que es lo que debería ser. El ideal sería que no fueran los El ideal sería que no fueran los por supuesto. Y a mí me llama la atención que en los dos lados pareciera que los dos están creciendo como para que vuelvan a ser candidatos. A mí se me haría un desacierto. Se me haría un desacierto que los dos partidos pongan a sus dos candidatos. Los dos siguen en campaña. Los dos siguen en campaña y los dos siguen pronunciando mensajes como si vayan a ser el candidato cada uno de ellos. Y eso a mí me parece un desacierto. La campaña no se terminó el día primero, 3 días antes del día primero, no el miércoles anterior. Sí. La campaña sigue. Oigan, y a Río Revuelto, ganancia de pescadores, ese escenario, ¿cómo lo ven? Pues sí, ahí el tema de pasar con algún otro partido, porque entran todos, o sea, en una elección, yo no veo, por supuesto. Yo no veo posibilidad, yo no le veo ninguna posibilidad a ningún otro que no sea de Morena o del PAN. Y en el contexto nacional, pues Morena tiene todo que venga López Obrador. Sí, sabe, sería, pero sin embargo también el PAN no hay que subestimarlo, ¿no? Pues tendría la única elección que podrían estar toda la fuerza. Gracias. Yo te voy a decir una cosa, con todos los problemas que se están dando, quién sabe cómo esté la cuestión de Morena. Lo que acabamos de hablar hace un momento, pero el foro de seguridad se suspendió. Su bono democrático es... El foro de seguridad se suspendió, el foro de educación se suspendió, todas esas cosas está viendo a ver, no del fuerte de Morena, sino del que fue eventual votante de Morena, el anti... Moreno Vallecito. No, a nivel nacional. Sí. Está cambiando su punto de vista. Sin embargo, no necesariamente, ya he revisado, o sea, sí hay una crítica, pero no necesariamente han minado las simpatías hacia López Obrador. O sea, sí está la gente. Sin embargo, aquí lo interesante de esta lógica es que todavía no son gobierno, pues. ¿Sí? Pero han actuado como... Pero no, o sea, sí te entiendo, pero ¿cómo permea esto, pues? ¿Sí? Oigan, ¿y no creen que este tema de la boda afecte un poco? Digo, no sé, estoy como lanzando una pregunta que no he pensado, no la he razonado muy bien, pero se me ocurre tirarla al vapor. ¿Este tema de la boda no creen que afecte la percepción de Morena en Puebla? Por fin nos cambiaste de tema y nos vamos a la boda. No, el tema es que ¿dónde llega? No lo sé, porque la gente está, o sea, en la percepción social la gente está molesta. Hay toda una incongruencia en el tema de la boda. No es tanto la molestia, sino más bien es el escarnio de que son incongruentes, son lo mismo que todos, ya llegaron y ya están gastándose la lana. O sea, nadie se pregunta si este cuate tiene dinero para pagar eso o no. La señora sí tiene dinero, el papá de la señora tiene dinero, es un empresario exitoso del centro de Amantla.
pero el tema de fondo no es si se gastaron 5, 10, 7, 10, lo que haya sido de millones de pesos, lo que haya sido, si es dinero privado, como lo dije yo la semana pasada, aunque la doctora dijo que era un derroche, yo insisto que no es un derroche, es una imprudencia. Claro. Es una imprudencia de él, que Una lleva incongruencia. 22 años. O sea, Álvaro Delgado lo resumió de una manera sensacional en un tuit donde, Sí, lo leí también. donde le dijo 20 años de lucha Claro. social, que acabaron en la portada de Lola. Sí. Y la revista Puede Proceso más pues el habla, amor que otras cosas. bueno, alguien diría eso, pero es una frivolidad, ciertamente es una frivolidad. Pero y yo creo que acá el gran perdedor sí es César Yáñez, indiscutiblemente es él, pero yo creo que López Obrador después de eso tiene que marcar una sana distancia Es que con no me digas que no fue incongruente. con este tipo de actos, porque esto sí, siendo presidente, le puede costar un descalabro. Pero terrible. ya le ¿Qué hubiera pasado? Pero es que no hubiera le- pasado? pero es ya que no tiene le- una pero es que deuda no le- social no le y costó. pública. Pero el tema es que no es, o sea, han querido achacarle todo a López Obrador. O sea, y ese es el tema interesante. Bueno, porque los enemigos del observador aprovecharon esto para para pegarle a él. O sea, César Yáñez no ni pinta. pagó la boda, ni fue el ¿Qué hubiera novio. pasado O si sea, no César hubiera- Yáñez no hubiera es, venido? César Yáñez no es importante, pues. El importante Sería es López tan Obrador. fuerte Pues, ¿cómo la generan golpiza? para pegarle a López Obrador? Bueno, y los 50 puntos que lanzó Andrés Manuel López Obrador para Por eso, el tema por eso, de... sí, eso Claro, ahí coincido completamente, O doctora. sea, Es decir, no hay congruencia. El hombre no está actuando pero con no congruencia. él no, sino su gente. Entonces, aquí lo Porque se interesante. presentó una boda en donde en esos 50 puntos se estableció clarísimo que no iba, los funcionarios públicos no pueden Pero no es participar funcionario en público. Todavía no es No funcionario es funcionario público. De acuerdo. O Ya me sea, mataste. Pero, Sí, pero no, no, Entonces no, que no, le no, devuelva al hilacho hasta que no llegue a ser No, presidente. O yo sea, lo que a ver, creo es ¿cómo? que La revista el tema Proceso, es, tiene ni que los ser- de Morena se atreven a defender. Exacto. Yo lo que creo Sí, es no. El gran perdedor es César César Yáñez. Yáñez. O sea, obviamente, si López Yo no lo Obrador conozco, pero insiste- quienes lo han tratado me dicen que es una persona muy sencilla, que no tiene ninguna pretensión de este tipo. Sí, A ver, si él, pero César claro, Yáñez insiste, perdón, si López Obrador insiste Llegó en vestido tenerlo, con un smog, con un frac de SADE, cuestan una burrada de dinero. si César Yáñez El vestido insiste, de ella, de los mismos diseñadores, diseñadores. de los de la gaviota, pues la Bueno, a gente ver, se ponen... pero Y si esta insiste llamada López al Obrador y César procurador Yáñez a- en tenerlo, ahí al le va fiscal. a afectar desde que inicie el gobierno, tenerlo cerca. Ese es el tema, yo lo que considero es, ahí, si se aleja López Obrador de César Yáñez, ahí esto deja de tener vigencia. Tiene vigencia porque fue a la boda, tiene vigencia porque estás muy cercano a López Obrador, y tiene vigencia pues porque de ahí puede hacer cualquier cantidad de cosas, de aprovechar su posición César Yáñez, y para la corrupción y todo lo demás. Pero si lo hace a un lado, difícilmente le va a seguir, le va a afectar de manera directa a López Obrador. Y la otra cosa que también es interesante, no es gobierno todavía López Obrador. En Puebla todavía no se define qué vaya a pasar. Tan pronto si se anula la elección, y a partir de diciembre, del 1 de diciembre, pues el escenario va a cambiar radicalmente aquí en Puebla. ¿De dónde se van a agarrar los diferentes actores que hay? Que además Morena, Puebla está pasando por una división crisis tremenda. una crisis terrible. Ayer en la reunión que les dejaron hacer, que no les abrieron las puertas, Que los No, dejaron que les afuera. cambiaron la chapas, chapa. les cambiaron las chapas, o sea, al más puro estilo del magisterio de hace muchos años. Al más viejo estilo más bien al estilo del PRD de hace algunos 20 meses. años. Pues, sí. Bueno, Y en vez de ser un poco prudentes. sí, Morena, Puebla está endeble, creo yo, bajo ese escenario. No tiene elementos así de consistencia que digas tan... Que articule, pues. No. Sí, necesitan un liderazgo, pues un liderazgo Estamos fuerte. Y viendo lo que las- decía por ahí algún analista, si Morena lo hace mal, la gente va a regresar al... Y ahí se vuelve interesante también en esta lógica el papel del Congreso. Si el Congreso no logra articularse, no logra dar una señal también de unidad, de integración, pues ahí tienen poco tiempo, porque antes de que se anule la elección y antes de que... ¿sí? La declaración de López Obrador donde se hace un lado ya de Morena un poco. Sí, ya ayer o el sábado dijo
Bueno, yo ahora soy de todos los mexicanos. Yo ahora soy, ya no nomás de Morena, soy de todos los mexicanos. Claro, sigo hablando. Claro, es una declaración Pero eso es prudencia. Yo no creo que sea un lado. Ese es un tema es una estratega, pues. Pero es prudencia. Por eso es prudencia. En la parte de la reconstrucción social, Sí, es prudencia, porque en el la entorno de los pacificación. pasados presidentes, el primer priista y el primer panista. Sí, o sea, no puede hacerse un lado porque si Morena, en ese sentido, si pero Morena ¿qué no pasa jala ni construye con ¿Qué él, pasa con Morena? él se paraliza, Los pues. problemas internos está viendo ahorita que no lo controla la presidenta actual. yo no creo que Bueno, la ¿Qué pasa presidenta con Morena peleándose como partido? con el gobernador de Morelos, ¿no? Exactamente. ¿Qué onda? O sea, sí, el pero partido se puede venir abajo. Y el partido Bueno, tiene que ser para fuerte. empezar que no es partido. para empezar. Claro que sí, tiene un registro como partido. ¿Quién? No, Morena. pero de Es un manera movimiento formal, pero de Partido, manera partido, tiene su registro, si no, no puede competir políticamente, perdónenme. pero tiene registro de partido, pero Tiene la registro forma de partido, creación Morena no. tiene por registro Pero de la partido. forma de Ya lo creación han- no se lo creó han- como Eso, partido. eso es otra cosa, Lo han pero tiene discutido. registro como partido. Sí, pero es otra cosa, pues dijeras tú, o sea, Sí, una entonces, cosa es que tenga registro y otra forma que funcione Entonces como es partido. partido, perdóname. Si tiene registro de partido, es un partido político. Que se haya constituido en otra forma. Pero es que no o haya estamos venido de otra discutiendo si es partido o no, estamos discutiendo de que si Para empezar, no internamente estamos discutiendo, funciona, estamos platicando. si funciona como partido o no funciona como partido. La realidad es que Morena no funciona como partido. No tiene filosofía todavía propia, ojo, y eso es lo más Jacob importante. Polewski, Están lo primero que construyendo la declaró filosofía después de que del ganaron partido. es que ahora tenían Sí. que sentarse a platicar las bases para Ah, hacerla el Exactamente, partido. para reconstruir. exactamente. No hay Claro, ni sí. siquiera una Hacer un Más bien filosofía. para construir el partido. Sí, ¿Por qué? claro. Porque además recordemos cómo se forma Morena, ¿no? O sea, evidentemente no hay, tienen que tener Todos un los que estén en objetivo contra común, tienen que... del status quo, vénganse contra. Sí, claro. De chile, de mole y de frijoles, ¿no? Pero era la única manera. No, pero además esta suma de actores políticos tan corruptos y tan Pero aún así, sumados a Morena, o sea, fue Morena un desacierto, fue, fue un desacierto, pero sin o sea, embargo Morena era- abrió las puertas era para garantizar, ¿no? recibir a todo el que se quisiera sumar únicamente para hacerse fuerte, para sumar y sumar y sumar y sumar, y no hubo tampoco este saneamiento, que hoy vengo con la palabra muy pegada, tampoco hubo este saneamiento o esta visión de filtrar, ¿no? a los personajes idóneos para sumarse a las filas de Morena. Simplemente abrió y entrar toda la cloaca política, también de alguna manera está en Morena. Eso es cierto. Todos los políticos, Una bueno. parte, no toda. Ok, bueno. Yo sí, no una diría parte. cloaca porque hay muchos No, que perdóname, o bueno, sea, no, quizá la palabra toda opiniones- fue muy mal, sí, estuvo mal empleada, mi no todo, opinión es tienes que toda no, la razón. a lo mejor Pero si sí te hay volteas muchos a ver a actorcillos. algún lado, sí, pero en otros pues hay gente también. Sí, todo el mundo valiosa. pescó a Digo, Morena, Romo no creo que sea una cloaca. por eso dije, no La todos, ya Cloutier lo tampoco retiro. pienso que sea cloaca, ¿no? Lo retiro, no todos, muchos. Bueno, De la una clase parte. política, ¿Quién sabe si son claro, muchos o pocos? tomaron a Comparado Morena con qué. como la tabla de salvación para no perder, obviamente, sus privilegios políticos, que ya no cabían en ningún otro partido, o que ya se veían perdidos en otros partidos, por ejemplo el PRI, ¿no? Hay Entonces, panistas destacados. Que también claro, se me hacen eso no lo bastante- podemos negar, quitando y la palabra brillantes, todo. A mí me parece. Eso no lo podemos negar. Y la gente, ¿qué es lo que está viendo de lo que está haciendo Morena? No está viendo la Como gente. gobierno. No está viendo. Ese es el Oye, tema. Pepe, La Pepe, gente no. La gente no lee. No ve espera, y la gente la no gente lee. no lee, no escucha noticieros, no, escucha nada de eso. No, Así es, no, así la es. realidad A es que ver, no. Lo que la gente está viendo son los escenarios de los pleitos de los morenistas para suceder Pero a no López la Obrador. gente, no la gente El pleito entre en general. Batres y Estamos mediáticamente, ¿cuánta gente le llega a todo las esto? burradas de este cuate Delgado que no pudo formar o constituir las comisiones, el tema de la medalla Belisario Domínguez que no se entregó el 7 de octubre como tradicionalmente se hace, Incluso no se han puesto de porque acuerdo. no se han puesto de acuerdo. Pero todavía hay muchas cosas que están Sí, bailando. pero ahí. también natural de una recomposición del sistema No, político. sí Pues. bueno, estás hablando de políticos profesionales que Sí. llevan en el poder, en el ejercicio del poder y que saben cómo Sí, funciona. como esto. Muñoz Ledo. Y por ejemplo, el tuit de No, Muñoz no, Ledo, el tuit del Muñoz Ledo de Pero este si nadie diputado, lo ve, de este, esas cosas nadie de la ve, este- Pepe, tú dices, sí, lo mandamos No, el círculo rojo. Por eso, pero quien lo ve el círculo rojo, este tuit a mí me pareció muy significativo de este diputado que chocó y que se accidentó, y que haya dicho Muñoz Ledo, me pareció un buen acierto. Pues.
de que lo van a procesar, pues, si le van a quitar el fuero, ¿no? Pepe, el problema es que eso no lo le dices tú. Acabo de decir, eso nomás lo ve el círculo rojo. Bueno, el círculo rojo de la parte mediática, ¿sí? Bueno, entonces la parte mediática la gente sí empieza a oír, sí empieza a ver, y está exactamente igual como lo que está ahorita con gran escándalo de lo que se van a dar los diputados de fin de año. Está ahí, como está también puesto. Es que la realidad es que eso no lo ven. Ah, no, bueno. O sea, Bueno, eso no lo, o sea, la gente, somos si tú vas los otra vez. privilegiados, Pepe, hombre. La realidad es que sí. ¿Qué círculo, qué población es la que está atenta a lo que está pasando en Sí, la yo estoy de política acuerdo con nacional? Pepe. O sea, sí, yo estoy de acuerdo con Pepe, porque además tampoco somos un No pueblo lo que tenga sabrá una la cultura gente, que nos no lo importe sabrá la tanto. Llegó más lo de Ola. La gente. Llegó más lo de Ola que ¿Cómo, lo del. ¿Cómo les llegó? ¿Porque compraron Ola? ¿O porque les llegó precisamente una serie de tweets, una serie de Tweets, ¿no? WhatsApp, O sea, una serie de comentarios. WhatsApp, una serie de comentarios? Y A eso ver, sí, mira, que- yo- no, hombre, yo- perdón. Pepe, salen ahorita todas esas cosas, salen brutalmente. Yo grandes, tuve hombre. relativa cercanía o amistad superficial con Tico Medina. Ustedes no saben quién es Tico No. Medina. ¿Tú no? No, Me extraña. Tico Medina era el director, durante muchos años fue el director de Lola en España. O sea, el tema de la compra de derechos, de las bodas, toda esta serie de los artistas, de Vodevil, de la frivolidad, ¿no? De Sí, la todo esto. frivolidad. O sea, Sí, a eso su el Lola máxima lo expresión. llevó a su máxima expresión. Y no barata la revista. Estaba Tico Medina. Y no barata Era la revista. sensacional. Una portada como esta Debe valer mucho dinero. tiene dos razones. Exhibir a las personas, ¿no? O servir de argumento para que otro te la compre. O sea, ponle que no pagó nada, ponle que fue gratis, pero todos los que van a comprar en relación, o sea, Ola no se juega una portada así como así, y dedicarle 19 páginas en el interior no cuesta 10 centavos. Y era Yo no sé si les pagaron los novios a la revista Ola, o la revista Ola le pagó a los novios, ¿sí? Ya no le pagó, o sea, sí. Que es lo que se acostumbra, la Sí. exclusiva. Eso sí es frivolidad. Sí, y es congraciarse Nadie dice que no. con este grupo del poder. pues. Y es congraciarse con el grupo de poder. Que desde Marta Sagún entraron en esos En rollos. Y lo saben utilizar bien Lo aquí. saben Y por eso utilizar. precisamente el comentario del proceso, ¿no? La frivolidad, es decir, ¿para qué juegas en un terreno donde sabes que vas a perder? Pues si sus analistas cercanos a César Añañez le hubieran dicho ver por cualquier escenario es malo que salgas aquí. No, es que es Por total, cualquier escenario, no hay forma de aunque poder te lo justificar regalen, eso, aunque no hay no hay forma de forma. poderlo justificar, Y, no hay manera. y sobre todo que vienes de una izquierda, pues, de Claro, una izquierda por revolucionaria, del tema de Pero austeridad. además llevas 20 años pegado a un proyecto Congruencia, que has visto congruencia, y los no hay pronunciamientos, los principios. Y que, o sea, y que ha estado marginado y que te han golpeado y que te han minimizado, con esto pues no tiene sentido. Pues. Y esa es la parte más compleja pues del asunto, ¿no? Y por eso yo creo que el tema de la frivolidad pues también vale la pena pues ya pasar a otro tema, ¿no? Jesús Manuel. No, yo lo que ustedes digan, yo decía el tema ¿cómo se llama? De la General sí, Cienfuegos, a mí me el parece tema de la droga, este asunto que se me hace Y me parece algo también que omitiste en el resumen de López Obrador, para darte chance. el tema que dijo del fracking, ¿no? Ese es un tema que ya México se va a oponer precisamente a este tipo de explotación de energías fósiles, y esto yo creo que es uno de los temas más fuertes, pues, ¿no? Porque también lo que hace es retumbar lo que está pasando en México en este tipo de explotación que está dando a nivel nacional, ¿no? Muchas voces dicen, a ver, pero pues este combustible o este combustible fósil, pues no hay otra manera de extraerlo, ¿no? O sea, si México también quiere competir de una u otra manera, pues tendría que también darle posibilidad a esto, ¿no? Y si no lo hace México, Estados Unidos desde donde está puede extraer ese tipo de combustible, ¿no? Y al final
si lo hacen en la frontera de México con Estados Unidos, pues el daño va a ser hacia México. No, y además otra vez, o sea, hay un nicho de oportunidad, hay una ventana de oportunidad interesantísima a nivel económico, político y social que puede pegarle, por supuesto, en beneficio a toda la nación, claro, que lo tenemos enfrente, que no, otra vez, yo veo este escenario de incertidumbre, ¿sabes? En el que no sabemos cómo acabarle de entrar, hay algunas situaciones ahí muy complejas, pero otra vez estamos retardando la toma de decisiones, claro, en donde por esta lentitud, por supuesto, van a llegar los vecinos del norte y otra vez van, ¿no? Sí, y esto lograron meterlo en el Tratado de Libre Comercio, pues. Y eso son de las cosas también de los grandes aciertos que tuvo México en esta negociación, que tuvo México ya con la llegada de López Obrador, pero sin embargo puede ser esto también un retroceso, es decir, si se vuelve... Tienen acciones inmediatas, o sea, no es algo que puedas posponer para... No, pues no tiene sentido, pues. Y ahorita es la inversión fuerte que se debe dar. Claro. Si se vuelve transparente este tema, a ver, aquí se va a tratar de sacar ese tipo de combustible. La transparencia es que te voy a beneficiar a ti, comunidades que te van a salir afectadas, porque seguro que hay afectaciones, y no solamente este tipo de combustible. ¿Cuántas derrames ha habido de petróleo, con pozos petroleros? Pues que el daño ambiental es altísimo, ¿no? Y no hay una compensación real a lo que está pasando, y tampoco hay transparencia, ¿no? O el tema de las refinadoras o refinerías, ¿no? Todo lo que contamina, ¿no? Y al final ahí esto no es tan... se oculta, ¿no? Y aquí lo interesante es transparente. A ver, esto es la contaminación, esto es lo que vamos a dañar, y esto vamos a tratar de minimizar. Y creo que esa es la parte donde se hubiera logrado un poco como no detener, sino también explorar este tema es muy agresivo, pues, este tipo de extracción de combustible fósil, pero sin embargo es la manera, ¿no? Claro, pero tiene que haber todo un proyecto definido que, o sea, yo no sé si ya exista, me atrevo a decir que no, o sea, ¿en qué sentido? Un proyecto justamente para poder vislumbrar cuáles son las afectaciones, cuáles son la manera de contención, cuáles son los mecanismos de contención a estas acciones y cómo, por supuesto, se van a superar. Y entonces sí tienes todo un proyecto definido con acciones muy puntuales a donde vas a llegar al punto final. Pero si evidentemente lo hacemos a la mexicana, ¿no? Pues entonces vas a empezar a... Sí, sin regulación, sin la parte normativa. Vas a empezar a darte cuenta y a tener una serie de afectaciones muy complicadas que después de echar marcha atrás, pues evidentemente no sé. Primero arrancar y después echar marcha atrás, ¿no? Y con el tema electoral, es decir, si la parte electoral no le damos sentido muchas veces a la parte normativa, a las leyes, pues en la parte de extracción de petróleo, o de pues menos, ¿no? Sí, claro. De combustible, pues menos, ¿no? Sí. Y esto se vuelve también interesante en la lógica de la amapola y la lógica de la marihuana, ¿no? A mí me parece... Es que estamos hablando de un cambio de 100... Sí, radical. Pues. 80. O 379. 179. Yo sí creo radical, porque, es decir, todo lo que se hizo en estos 12 años de combate... Estás hablando de que Fox, Calderón, que fue el peor, y Peña, que lo superó, claro, han causado la muerte de cientos de miles de personas. Más de 200. Combatiendo esto para que ahora se de antemano sabían que no tenía resultados positivos. Es una cosa tremenda. Sí, y bueno, que crimen en esa humanidad. Y el que tenemos más reconocido es de Calderón, pero sin embargo los datos y los números, hubo muchos más muertes con Peña Nieto que con Calderón. Pero con Calderón sí se logró darle seguimiento. Ahora con este sexenio, el cambio del manejo publicitario de los votos. A ver, un poco aquí, porque al final creo que lo que se debería de analizar es el cambio de paradigma, ¿no? Y creo que es lo que nos cuesta más trabajo. Hay una teoría muy interesante, estoy tratando de acordarme quién la plantea. Creo que Yuval Noah, en algunos de sus libros, en donde dice, nosotros como seres humanos tendemos a justificar de alguna manera nuestras acciones. Es decir, esta lucha contra el narcotráfico, etcétera, cientos de miles de muertos en el proceso del combate, tienes que mantenerte en esa postura, porque cuando volteas y dices, todas estas muertes tuvieron que ser para algo, no puede ser que no hayan valido la pena, entonces te mantienes en la misma postura y de alguna manera tratas de justificar esas actuaciones, ¿me explico? Pero ¿qué es lo que sucede cuando le das la vuelta al ruedo? Y bueno, de alguna manera yo me atrevería a preguntar,
¿Valió la pena? O sea, ¿realmente hemos avanzado en la lucha contra el narcotráfico? ¿Tenemos sociedades más tranquilas? A ver, no, o sea, ¿sí o no? No. Entonces lo cierto es que si este modelo no funciona, tenemos que buscar un modelo que sea mucho más crecido el número de narcotraficantes. Por supuesto. Y además se ha diversificado. Lo peor de todo es que se ha diversificado. Ahí es a lo que voy. No Hay que ver funcionó. también, ahorita Entonces ya hay que cambiar el modelo. Ahorita estamos viendo todo eso, el cambio del modelo, y también hay que ver cómo se ha movido todo el mercado de la marihuana en el mundo en general. Por supuesto. Empezó Holanda. De la droga en términos amplios. Sí, pero concretamente de marihuana empezó en Holanda, donde ya se podía consumir marihuana en forma lúdica. Los coffee shops. Bueno, tú llegas en espacios muy No, tú llegas. Te vendían en cualquier lado. Tú llegas sí, pues, pero ¿dónde comprarla? A un lado del Museo de Van Gogh, donde hay una florería gigantesca en el parque, y te venden las matitas de marihuana. No, y las dulcerías, te llevas venden a tu las casa. paletas, te venden, o sea, ¿cuántos lugares ahorita en Estados Unidos, cuántos estados ya se California, ya. Denver resulta su parte agrícola, se ha generado ya ya son bastantes. Entonces también la parte del consumo se está quitando la penalidad. Entonces eso es lo que hace también que si ya en todos lados se empieza a hacer esas cosas, pues vamos a hacerlo también. En Uruguay también. Porque no a ver, yo te diría, yo nunca he fumado marihuana, ni me la han ofrecido, bien, pero me imagino que cuando hablo con gente que sí la ha fumado, dice, pues es que eso de que te hace daño, que no es que, el tema no va por ahí. El tema va por el enorme negocio que significa el consumo de lo prohibido. En los Estados Unidos lo experimentaron con la ley seca. Con el alcohol. Cuando los poblanos, los hidalguenses poblanos, se hicieron hipermillonarios mandando el licor de la aguardiente de caña que se producía clandestinamente en México, ¿no? Donde surgen los capitales interesantísimos de los empresarios, luego que fueron casi como elevados sus nombres a las letras de oro en el Senado y en los congresos de los estados, porque hubo casos, ¿no? Y estos señores hacen la lana del mundo para llevar de la UDLA, ¿verdad? Estoy hablando de todo. Estos señores hacen muchísimo dinero con el contrabando de alcohol que salía de Puebla. Sí, pero entonces lo prohibido genera el deseo, ¿no? Y hace que la concupiscencia del ser humano, viéndolo teóricamente, y hace que se convierta en un gran negocio al no estar controlado. Los cigarros durante cuantísimos años, el contrabando de cigarros en Europa que entraba por Italia, fue dejado por los norteamericanos cuando la invasión, cuando entran los buques y la marina de los Estados Unidos por el Mediterráneo para combatir a los nazis. Una de las condiciones para negociar la mafia con ellos es que les dejen el control del contrabando del cigarro. Y por eso es que durante muchísimos años, primero Italia y después Galicia, se convierten en los centros de distribución del cigarrillo norteamericano de Philip Morris, que era la marca más importante. Y todo esto en medio del mercado negro. La guerra del opio en China no fue la que trajo como consecuencia que los perseguidos se vinieran a Baja California, y de ahí empezó el tema del plantío, del consumo, de la transformación de todo esto, que luego los Estados Unidos lo jalan para combatir el tema de la guerra de Vietnam y desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que ya estaba todo eso. Sí, también, o sea, Sinaloa, todo este rollo tiene que ver con dos intereses fundamentales: el político y el económico. Si es prohibido, son los intereses, se elevan los costos. Y son las dos cosas que nunca se atendieron en México para atacar el narcotráfico. Pero sin embargo, ahí a mí lo que me preocupa en este momento es que, como ya se ha diversificado mucho el tema de la delincuencia organizada a través de la droga, de una parte va a resolver el problema, pero en la otra, el tema del huachicol, ¿cómo lo resuelve? El tema como resuelve el tema de la trata, o sea, yo creo que esos son de los temas que y el derecho de piso y todas las cosas que se manejan. Derivado pues precisamente del tema de la delincuencia organizada, es decir, ahí el tema se vuelve complejo, es decir, sí resuelves en parte. Yo no lo veo como la pero solución. Sin embargo, pero sí lo resuelves, o sea, sí lo resuelves en parte. Una parte.
Pero es mejor eso a nada, eso también es importante. Sí, lo o que sea, deben de hacer, se dan lo que cuenta deben de que hacer, nuestro mira, país sale todos los días en los medios internacionales. Ay, qué vergüenza. Por, Sí, por las muertes de las es una mujeres, vergüenza. los feminicidios que hay en todo el país. Impresionante. Puebla casi a la Tres cabeza, este fin de semana. casi a la cabeza Puebla en muchos de ellos, ¿no? Ya no hay secuestros, pero hay feminicidios. No sabemos el tráfico de No, secuestros sigue habiendo. pero a lo mejor ya no es tan popular el tema. Y el tema es que ya El nadie, y en la agenda narcotráfico, local no está el tema. de los maestros, la violencia de los grupos de los Yo pregunto, normalistas yo- y los no Sí, normalistas. Yo pongo una cosa en la mesa. pena. Eso, Sí, da pena. y la boda de César Yáñez acaparan la prensa internacional cuando se refieren a México. Ay, no. ¿Por ¿Qué qué razón no se ha atacado a México el crimen organizado, como dicen? Como se ha dicho ya hace mucho tiempo que hay que atacarlo, que es por el lado del dinero, ¿no? Si aquí quítale Síganle los la recursos, pista al dinero, siguen ¿no? la Decían pista al hace dinero. muchos años. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no han podido acabar con ese problema? En términos generales, de porque enriquecimiento el del- 17% del sistema financiero del mundo es derivado del dinero negro. En el mundo. Sí, no, pues, yo no Hay digo que otro no. dato Permíteme, importante, las remesas. Permíteme. Las remesas, gran parte de las remesas Tú dicen los... trata ahorita de llegar a un banco a depositar arriba de 100,000 pesos en efectivo. Si es que ¿Te no va? te los robaron en el camino. Sí, pero ¿qué es lo que van a hacer? Si lo llevas un guarura, Así si lo es que llevas llega. un guarura. Te van a hacer una serie Así es que llega. de cuestionarios y llenar una serie de papeles absurdos para que justifiques de dónde salió ese dinero. ¿Tú te acuerdas ¿Y cuando dónde está todo el dinero de esto? ¿Cómo se mueve? José No, pero Manuel, además sabemos, eso lo sabemos. ¿tú O te sea, acuerdas el cuando sistema la necesita conejillos de indias y señorita están en la esta cubana, la del Texas Commerce Bank, tú me diste el contacto hace muchos años? No, yo no trabajé con Texas. No, entonces era otro. A ver no su nombre. Ah, bueno, porque luego yo pasé para el Texas. Era otro, bueno, la señorita esta. Todas las investigaciones que te hacían para hacer un depósito. ¿Sí te acuerdas? En Estados Unidos siempre ha funcionado eso. Aquí en México es en donde hubo y ¿sabes qué? Hubo un gran desconcierto cuando a los bancarios, no banqueros, sino a los bancarios, a la gente de carrera de banco, los desplazaron los burócratas cuando se nacionalizó la banca. Ahí vino un descontrol total y absoluto. Y entonces la banca empezó a lavar dinero. Sí, ya era el tema... Y empezó a lavar dinero de los políticos. Y era en el inmediato plazo, porque está el quién sabe dato si de seguirán ahí. Buscaglia, está el dato de Buscaglia en su libro de Dinero Negro, Claro. precisamente donde la mayoría del recurso negro que se maneja en México es políticos y evasión fiscal. Claro. No es contrabando, ni crimen organizado. Bueno. ¿Ya estará? Salió Pepe, ¿dónde anda Pepe? Ya se nos fue Pepe. Por lo menos para que salude ¿no? ¿Quién? ¿El tigre? El tigre me Ya dijo por que fin le llegó el llamáramos. tigre, no llegó. No, está en México, está ahorita en su... Mira, es una lástima, es una vergüenza, No, por pero supuesto, yo mira, la a mí me percepción que molesta. se tiene de México ante el mundo, siendo México lo que históricamente ha sido. Bueno, Sí, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Jesús Manuel? Buscamos al coordinador de la campaña del señor Marco Cortés. pues que nos pase un reporte para ver ¿Está si es... usted hablando? Don Humberto Aguilar Coronado, te mandamos un saludo a todos los que estamos aquí. Y el que se Muchas fue gracias, también. con la pena de no podernos acompañar otra vez. Pero... Sí, hombre, andas atareado, pero bueno, por lo menos a ver cómo van las cosas, cómo va la campaña, cómo va el tema, las firmas, ¿qué te pareció la declaración de Rodríguez Prats a la revista Proceso? Bueno, mira, primero, la verdad es que estamos muy contentos porque cumplimos en tiempo y forma la entrega de toda la documentación. El sábado pasado fue la reunión para formalizar el registro de la candidatura. Estamos a la espera de que la Comisión Nacional que organiza la elección nos diga que ya podemos empezar y nosotros estamos listos para iniciar la campaña el próximo viernes 14 de octubre, empezar fuerte, a trabajar. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar y no estar preocupándonos en ese tipo de críticas, ese tipo de expresiones irresponsables. A mí me parece que lo que dice
Rodríguez Prats de Marco Cortés carece en mucho de veracidad, porque cualquiera que se diga que es político profesional me parece que no sería capaz de externar ese tipo de expresiones. Si hoy la está utilizando Rodríguez Prats para denostar y golpear a Marco, bueno, pues nosotros no le contestaremos, nosotros estamos yendo para adelante y trabajando fuertemente para conquistar los votos de los panistas en toda la República, queridos padres. Fíjate que yo cuando leí los 3 o 4 primeros párrafos de la entrevista dije, o ya está chocheando, o qué onda, qué le pasó. Decir que Marco Cortés es el títere de Moreno Valle, que con la elección de Marco Cortés es entregarle el partido a Moreno Valle, después del golpeteo que ha existido. Creo que es bastante imprudente, ¿no? Me parece que no se sostiene, y luego también afirmar que será la continuidad de Ricardo Anaya. Me parece que Marco ha demostrado claramente que él tiene una historia propia, que él fue el que decidió buscar la candidatura a la presidencia del partido, sin buscar, por supuesto, la aprobación ni de Anaya ni de nadie más. Simplemente el voto de los panistas para ser electo presidente del partido. Ya. Oye, ¿cuándo visitará Puebla Marco Cortés? Estamos precisamente el día de hoy en una reunión de agenda. Yo estimo que será por ahí a finales de octubre, principios de noviembre, mi querido Manuel. Ah, muy bien. El viernes iniciamos en Michoacán y empezamos una gira por toda la República Mexicana. Bien. Ya les avisaremos con tiempo, por supuesto. Muy bien. Las elecciones van a ser el día 11 de noviembre, ¿verdad? El 11 de noviembre son las elecciones, una jornada electoral que iniciará temprano y terminará por ahí a las 4 de la tarde. Oye, solamente llegaron 2 candidatos. Bueno, sí se registraron únicamente 2, porque los otros 2, como era previsible, pues se sumaron a la campaña de Manuel Gómez. Entonces, pues estamos a la espera de que la Comisión de Elecciones nos diga si proceden los 2 registros, para entonces entrar en contienda ya buscando los votos de los militantes del PAN, queridos padres. Oye, cuéntame de los panistas poblanos, ¿de qué lado están? No, bueno, hay una expresión fuerte y clara. Nosotros, ya sabes, yo coordinando la campaña nacional, Rafael Micalco coordinando la campaña de Marco a nivel estatal, pero también es claro que el equipo que comanda ahí Rafael trajo sus firmas de apoyo para Marco Cortés. Entonces, habrá que ver, por ejemplo, Manuel Gómez, ¿cuántos votos obtiene en Puebla? Pues el de Lalo Rivera y el de sus amigos, ¿no? Es probable, sí, es probable. Entonces, estaremos esperando eso, ¿no? No, pues va de mal en peor este ya muchacho está en el mismo, de Toluca. está en el mismo bando, entonces ya bien. Humberto con Rafael, entonces ya. Qué fuerte lo que te acaban de decir, Tigre. Oye, yo estaba pensando si te lo decía o no te lo decía, pero bueno, Pepe se vio más valiente que yo. Qué fuerte. Recuérdense que la política también existe en coyunturas y en la Oye, coyuntura con estos amigos y el oficio de la negociación, que creo que es también fundamental. Así es, definitivamente. Me parece que haber hecho ese acuerdo, no con Rafael, porque esto hay que decirlo muy claramente. Se hizo con Larios, ¿no? Fue con los gobernadores. Y con los gobernadores. Para que Héctor Larios fuera el secretario general. Entonces, y Marco Cortés fuera en la figura del presidente del partido. Está bien. Muy bien, Beto, pues mucha suerte. Muchas gracias y los extraño mucho, aunque no lo crean. Pues cuando quieras. A la próxima vamos a transmitir desde donde estés mejor, ¿no? ¿Qué te parece? Nos invitas. Serán bienvenidos siempre, hay buen café también. Bueno. Gracias, Beto. Un abrazo. Un abrazo a todos. Adiós. Humberto Aguilar Coronado, el Tigre. Comentarios. Marta Texca, no al fraude, no reelección, no morenovallismo. Diogenismo. Jaime Rodríguez, saludos al panel, excelente todos los invitados. Raúl Moreno está viendo el video, María Antonieta también lo está viendo. Delfino Páez será el que fue mi compañero, Delfino Páez, un compañero en la secundaria y en la prepa se llamaba Delfino Páez. ¿Sí? Buena memoria. Sí, un excelente
estudiante y un hombre de bien. Marco Muñoz, muchas gracias. María Antonieta manda saludos. Chacalán está viendo el video. Chacalán, hombre. Bevis Ávila, mira, Bevis. María Antonieta, la conducta de un latino en esta época, después de tantos años de ser legal, mucha gente toma alcohol de manera riesgosa, manejan, generan conflictos, etcétera, y van a los Estados Unidos o a pues Europa y ahí se comportan bien, y si legalizan la marihuana no los imagino. Sí es diferente aquí a lo que sucede en los países de Europa. Completamente de acuerdo. Impunidad, nada más. Si Susana aplicáramos la Romero de ley, Martino otro escenario tendríamos. Es muy fácil. La parte de impunidad está clarísima. Es muy fácil. Yo insisto, ¿qué va a pasar con los resultados? En esta elección están viendo todos los problemas que se dieron al lado, que es uno de los objetivos. ¿Qué va a pasar con las gentes que hicieron estos problemas? Vamos a decirlo así. ¿Qué va a pasar con, como se dijo, que no estaban vigilados perfectamente bien los paquetes, y estaba abierta la puerta? ¿Qué va a haber contra el funcionario que era el responsable de tener la paquetería segura? ¿Qué va a pasar con el funcionario que permitió X o Z? ¿Qué va a pasar con...? O sea, esas si son no hay cosas. Sanciones... Debería ser un desgrane Por eso, natural. pero eso es parte... No tenemos que quedarnos solamente con el concepto de que ya el tribunal dijo este y el otro, no. ¿Quiénes son tenemos los que responsables? ver quiénes son los responsables y qué juzgarlos. pasa con ellos. Sí. Yo vuelvo a lo Y mismo lincharlos. que dije la vez pasada. Yo vuelvo con lo mismo la semana pasada. ¿Dónde están todos los de la violencia del día de la elección? ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde están los procesos? ¿Están abiertas las famosas carpetas? Ahora les llaman carpetas, ¿no? Se abrieron las carpetas, se están integrando las carpetas. Ya se perdieron. O sea, ese es nuestro problema. Se las llevó Carranca. Nuestro problema es ese, exactamente. Ya dijo la FEPADE que no había ningún problema y que... Bueno, es que ahí también también tuvo mucho que ver. La FEPADE dijo que no hubo ningún problema en el M. En el M. No, pero en todo lo que se generó. Porque el delegado de la FEPADE era amigo de Sergio Ramírez, entonces ahí arreglaron todo, pero bueno, yo estoy de acuerdo, hasta eso está documentado. Entonces, por eso, pero a lo que voy es, ¿qué castigos van a tener todas esas gentes? Sí, tendría que ser algo general. A mí sí me dicen, bueno, ganó fulano, perdió fulano. Pues mira, yo creo que si hubo qué fraude, padre, ¿no? ¿Y qué pasó con todo lo demás? Ahí es donde tenemos que insistir nosotros, porque hay que acabar con la impunidad. Si hubo fraude y se demuestra que hubo un exgobernador involucrado en el tema, yo creo que se le debe llamar a juicio, ¿no? No nomás a él. Pero va a ser difícil que él se le llame a juicio. Quitar todas las placas que lleven su nombre. Pero, o sea, Díaz Ordaz, eso sí es altamente preocupante. Sí, Díaz Ordaz. No, pero a lo que voy el bronce está muy caro, no, sí, hay que fundirlo. Nos quedamos con la tranquilidad de que ya se resolvió el problema general. Sí, ¿y quién lo provocó? ¿Quién lo provocó? Que caiga a la cárcel, que pague la culpa, eso es que sea exhibido. ¿No? Eso es a lo que voy. No, que se cumpla la ley con él. Ahora, eso lo dijo Andrés Manuel y en los 50 puntos. No, y dijo que el fraude electoral será elevado a delito grave. Claro. Y que ya salieron otros temas que ya de por sí ya puede ser delito grave, nada más que lo han usado en el tema penal y no en la parte, en los jurídicos. Que de por sí lo puedes llevar. Y le podemos dejar de tarea a la pero a ver, otra vez, nada más pero aquí más puntualizar. El tema es decir, aquí el tema es, y lo hemos discutido como en 3-4 ocasiones en este programa, y si empieza a Andrés Manuel con el tema Puebla, donde realmente se llegue al máximo, al fondo de todo lo que representó el tema electoral, va a empezar precisamente resolviendo gran parte de lo que está diciendo José Manuel, es decir, ¿por qué la parte electoral es tan porosa, ¿no? ¿Por qué en la parte electoral no ha habido sanciones fuertes? Pues que realmente se llega hasta las últimas consecuencias. Hasta Ugalde, también a propósito de Madrazo, dio un comentario. Ugalde se pronuncia por la anulación de las elecciones. Entonces, y habla precisamente hasta de lo que representan las presiones y todo lo que está, y lo que juegan las autoridades electorales cuando hay los procesos electorales, ¿no? Todas las presiones que vienen de todos lados, ¿no? Entonces, ahí, si se logra eso, yo sí creo que puede empezar otra vez Andrés Manuel por la puerta grande
recuperando Pero su no obra. necesita, a ver, pero aquí no necesita, a ver. Necesita un tema de quina. Perdóname, Algo esto como no la- es cosa que a ver, que espérame. Andrés Manuel, no porque Andrés Manuel diga si tiene No. que ser, la propia no. autoridad tiene que hacerlo. A ver, para eso hay pero- autoridades, para eso hay. Tenemos Si estamos un esperando a que cuerpo, Andrés Manuel nos resuelva el mundo, cuerpo estamos fastidiados, normativo. hombre. Volvemos al Suficiente. presidencialismo de Estás Ciudad jalando Pero, al pero así vivimos, pues, No, o sea, así, ¿y hay por veces qué no que hacemos el cambio? ¿Por qué buscamos el bueno, cambio? pero A entonces, ver. ¿cómo se va a dar el cambio entonces? Con que cada autoridad cumpla con su función. ¿Y A quién ver, va ya. a ponerle el cascabel a las autoridades? Espérense. Tiene que ser la ciudadanía No, porque pues no veo vamos a otro. esperarnos al 2035 que Tenemos, abran no, los tenemos archivos de tenemos un Colosio. cuerpo normativo listo. No, ya el ya video está lo están autorizado. solicitando. Ya está autorizado. Y eso es cuestión de sociedad, no es cuestión de autoridad. La sociedad se está moviendo y Y está el logrando Instituto de muchas cosas. Transparencia, ¿no? INAI. Del acceso a la información, ¿no? Exactamente. Que por Doctora cierto, ahí está ahora Blanca Lilia. Blanca Lilia, sí, y moviendo su estas hermano, cosas. su hermano va a estar muy bien ubicado ahora en la Secretaría de Gobernación. Sí, lo que... Tenemos un cuerpo Muy normativo bien. precioso, construido, hecho, evidentemente enfocado hacia delitos electorales. Ahí está la ley de delitos electorales. Todas estas conductas de las que estamos hablando están tipificadas dentro de ese cuerpo normativo. ¿Para qué diablos, me pregunto yo, quieren elevar el delito de fraude electoral a delito grave? ¿Cómo para qué? No necesitamos elevarlo a delito grave, necesitamos aplicar lo que ya se tiene. Y esa ley lo contempla, y esa ley está ahí. Ahora, que no se aplique, pues vaya, volvemos al punto de reflexión, ¿no? Que llevamos pero es que semanas, lo- semanas, años y parte- años y años parte de nuestra hablando de la función. impunidad. Permíteme, estamos en ese punto. No necesitamos, y Andrés Manuel no tiene que salir a decir es que se va a elevar a delito grave, como si con eso resolviera el problema. Sea delito grave o sea un delito del orden, ¿no? Común, etcétera. Si no Es se un aplica, delito. no sirve absolutamente O sea, de nada. robarse la voluntad del pueblo es un necesitamos- delito. No necesitamos ¿No? seguir Exactamente. engrosando Hacer los fondos. trampa en las elecciones es un un delito. Ahora, para entonces, sembrar lo que actas, estamos viendo, boletas, lo que etcétera, estamos violar viendo, la paquetería, son Lo delitos. que estamos viendo es un discurso político en el que se pretende únicamente taparle el ojo al macho socialmente ante la percepción. Se va a elevar a delito. Pero No necesitamos pero eso. el Necesitamos gran que se aplique la ley. El gran Punto. problema es que el mexicano tiene que cambiar de mentalidad para no esperar a que el gran Tatuani diga Pero eso qué va es a lo que hay que tardar. hacer. Si necesitamos revolucionar esto, Si tú estás necesitamos... convencido de que tienes que cambiar, de que tienes que cambiarlo, empieza a buscar gente para que se cambie. Y aquí Pepe. nos vamos No a otro empieza a punto. decir, voy a esperar a que diga el gran yo- Tatuani, no, hombre, por favor. eso es paralelo, pero si, No, si, hay si que Andrés empezar en Manuel... nuestros círculos a pedir que esto se empiece a modificar y que nos olvidemos Jóvenes. del gran Tatuani, hombre. Si no vamos a Ya, estar... pues Emanuel se enojó. No, ¿De qué tiene? no. ¿De qué no. tiene hambre? Tengo hambre, sí, pero Bueno. no, es que es un punto, Jesús Manuel, que es en el que tenemos que insistir más, en acabar con la impunidad. Sí. Pero no lo vas Hace a cambiar muchos mientras no años eduques. el discurso... Y entonces Vamos, venimos a otro punto pero ¿no? vamos- que está vamos, concatenado hace al muchos mismo años problema. nuestros Atrás, propios- reforma vamos a- Los educativa. propios círculos vamos No a podemos. tratar A ver, de Hace incidir muchos en eso. años el sector privado, sobre todo la Coparmex, tenían un discurso basado desde Maquio, más sociedad y menos gobierno. Exacto. ¿Sí te acuerdas de esos Sí, me acuerdo. principios Sí. de convivencia y de subsidiariedad y toda esta serie de cosas que se Y manejaban ese en la principio de Coparmex? subsidiariedad, que es una Cuando maravilla. hoy, empezando por los organismos de la iniciativa privada, los magníficos presidentes de los organismos empresariales forman parte de esto que estás mencionando de la impunidad. O sea, ¿hasta dónde ha avanzado el mal? ¿Hasta dónde ha penetrado la corrupción? Que los que antes eran los que mantenían el juicio, ahora forman parte de la balanza. Sí, pero allá hay otros Fíjate. grupos. Pero ya hay otros grupos. O sea, por eso Yo es te voy a tan poner ejemplo ahorita en valiosa, Puebla, por eso es tan reciente. valiosa la declaración de Fernando Fernández. Sí, estoy de Por acuerdo eso es contigo. tan valiosa, Y ahorita te digo porque otro- está dando un ejemplo de lo que debían ser los y líderes ahorita sociales. te El digo- deber ser. El deber ser. Y te digo otra cosa, ahorita está el movimiento fuerte con lo del vivero. Claro. Y ya Ya. por primera vez Sí. se está haciendo actuaciones para que se castigue y haya acuerdo y esperamos que se cumpla. Pero otra vez, los Ya hay- intereses económicos... Sobre- también- Déjame terminar, Pepe. Yo te dejé hablar todo el programa. Dije que te iba a dejar hablar todo el programa. Déjame terminar. Y Mira, yo he cumplido. El encanto de la frivolidad. Y ya ahorita por primera vez ya el ayuntamiento ya dijo que se castigue a quien autorizó la tala de los árboles.
¿Quiénes son los Pero ¿qué dueños ayuntamiento? de El la de Puebla parte cuando de él no está en tengo otro idea. municipio, ¿no? Sí, o sea, Está que cuando lo- has claro, dicho, ¿no? sí. Pero dice el de Puebla cuando el debería ser el de Cuautlancingo, ¿no? No, pues espérate. Ya, Eso es según Puebla es Puebla. Eso es de Puebla. Entonces, simple Ahí y es donde sencillo, divide yo el río. yo espero la parte de atrás espero es de Cuautlancingo. que la autoridad de Puebla que dijo que se tiene que hacer castigo, cumpla con ello. Eso. Y es lo que tenemos que exigir, cumple con ello. Bueno, faltan 5 días. Ojalá que puedan darles Y la que venga, porque si ya está en el acuerdo de Cabildo, que Esa, la cumpla. esa tengo muchas dudas. Que la porque, cumpla. ahí estoy viendo unos nombramientos, una serie de nombres que me están pasando de los que van a estar, que Dios mío, yo no los agarro con cosas. Dios nos- Pues para el próximo lunes ya Bueno, vamos a ver. próximo Cumplí que te dejé lunes hablar, pero la tenemos próxima tema, próximo lunes tenemos tema, el gabinete de Claudia Claudia Rivera. Tenemos tema. Y Miércoles, tenemos bueno, el- martes en la noche, la sentencia del Tribunal Estatal y el Tenemos, gabinete de Claudia el exactamente. domingo, y el lunes aquí. Pero vamos ¿cuándo a- toma posición? ¿El 14? El domingo, ¿no? ¿El 14 toma posición? El domingo, ¿no? Sí, 15. Pues No, el sábado, domingo en la noche, pues Va, ya domingo 14. termina el 14 sí, o sea, No, en es el sentido 15. estricto, El domingo. a las 0 horas, a las 0 horas, Ya debe entonces estar. entra el 14. Susana Romero de Martínez, ya lo dije, ¿verdad? Elías Zárate está viendo el video, manda saludos al señor José Ojeda y que puede pasar por su pastel. Está bueno, ¿no? Saludos, Elías. Por cierto, ya vienen los guasmoles, anótate. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Hace hambre, ¿no? ¿Qué van a querer desayunar? De frijoladas, chilaquiles, huevos. Unos huevitos estrellados con Lo que se tortilla hace más rápido. lo que sea. para el colesterol. Para el colesterol. Bueno, ya nos vamos. José Manuel Rodríguez, muchas gracias. Iniciamos bien Nos la vemos la semana. próxima semana, iniciamos bien la semana. Maestro José Ojeda, qué gusto, Jesús Manuel. una torta para el coraje. Una torta para con aguacate. Gracias Natalia Sosa, nos vemos mañana. Por aquí estará Fritz Glockner, estará Noé Balanqué, Oscar López. Y tengo una entrevista mañana, la tenemos que hacer grabada por cuestiones de Seguridad. Logística. No, bueno, porque la persona con la que tengo esta entrevista es funcionario federal y es uno de los firmantes del desplegado que hoy sale de los informes del PRI que están reclamando que los dirigentes negociaron con el morenovañismo el proceso electoral y una serie de cosas muy delicadas. Y que se han mantenido al Entonces, margen, pues. se han mantenido al margen, entonces Ahí, hay un entonces, más grupo, bien, hoy pueden leerla en Siendo varios funcionario medios, en federal varios no puede portales. ser porque es hora de trabajo. Es su hora de trabajo, entonces la entrevista la vamos a hacer después de las 5:30 de la tarde y mañana la vamos a pasar por acá, pero va a ser grabada para no molestar. Para que no les cuenten el día. Y para que no le desconfíe. Bueno, muchas gracias. El tema de los notarios también, ¿no? Ay, Es un tema. sí, invitamos aquí a alguno. Órale, ¿por qué no traemos el